Bueno, yo quiero decirles que obviamente con Marcelo pude ver la presentación. Les digo que vale la pena que estén acá esta tarde para verla. Hablábamos justamente de los problemas que estamos viendo entre los clientes. Ya sé que hoy Víctor y Pablo estuvieron hablando de ese tema. Y le planteaba, bueno, ¿cómo hacemos? 3 de cada 10 clientes de bancos, si pueden, se irían del banco. Y cuando uno mide en una escala de 1 a 10 la visión de los clientes, por ejemplo, la visión que tienen los clientes respecto a que el banco se interesa realmente por ellos, les manda lo que les interesa, sus necesidades, de 1 a 10, si pueden pensar, el promedio daba 5,85. Entonces Marcelo nos va a hablar de cómo esas dos cosas, con lo que ellos tienen en su modelo, se puede reparar. Bueno, Marcelo. Bueno, muchas gracias, Nora. Gracias por la presentación. Permiso, me voy a levantar. Y como decían al principio, el título de esta presentación es la predicción como motor de crecimiento del sector financiero. El único problema es que yo no pude predecir que el cambio de clima me iba a afectar un poco la voz, así que sepan perdonar si de repente tengo unos altibajos de tono. Quería arrancar planteando la idea que está por detrás de todo lo que vamos a hablar hoy, que es algo que planteamos desde Google hace un par de años, que es el cambio de mirada, el cambio de foco. Hasta hace unos años, Google planteaba todos sus desarrollos con una mirada que denominábamos mobile only o primero en el dispositivo móvil. ¿Por qué? Porque habíamos identificado que todas las cosas estaban pasando en los dispositivos móviles. La forma de comunicar, la forma de interactuar se iba a dar a través de ese espacio. Sin embargo, a partir de la entrada de lo que fue la revolución de la inteligencia artificial, nos dimos cuenta que incorporando la inteligencia artificial en nuestros procesos, estamos produciendo cambios dramáticos en la forma en que las personas interactuaban. No solamente cómo trabajaban, sino cómo colaboraban y cómo ofrecían nuevas soluciones a los clientes. Entonces, este principio es el que rige el modelo que vamos a presentar. Y este modelo es una continuación a lo que hablamos el año pasado. El año pasado tuve la oportunidad de estar acá y presentamos una estrategia de atención a los clientes que basábamos en el principio de asistencia. Asistencia como concepto es entender qué es lo que el cliente quiere y necesita y cómo lo acompañamos en el viaje para poder satisfacer esa necesidad. Ese principio de asistencia que hablamos el año pasado tenía que tener una bajada operacional, ver cómo lo podemos ejecutar. Y es por eso que este año traemos la parte 2, que es cómo la predicción empieza a ser ese brazo de ejecución del modelo de asistencia. Cuando hablamos de predicción, no estamos hablando de predicción esotérica de cuándo me voy a casar, si me voy a morir. Estamos hablando de predicción estadística. Estamos hablando cómo, en base a datos y a información que tenemos de nuestros clientes, nosotros somos capaces de predecir algún tipo de comportamiento o algún tipo de necesidad. Y como estamos hablando de ese tipo de predicción, la clave está en la información. Que hoy en día ustedes saben que información es algo que abunda. Data es algo que estamos generando constantemente a un ritmo y a unos volúmenes que nunca hemos visto en la historia. Hay algunos estudios que marcan que casi el 90% del total de la información que existe hoy en el mundo fue generado en los últimos años. O sea, en 2 o 3 años hemos generado más información que en el resto de nuestra historia. Pero por otro lado, sabemos que tanta información de repente nos limita a la hora de decir qué podemos hacer con eso. Tenemos información por todas partes, pero no podemos usarla o no sabemos cómo usarla. Cuando analizamos cuánta de esta información se procesa, vemos que es una muy baja proporción. Casi el 1% del total de lo que se genera es procesada, analizada y usada. Y eso no lo decimos nosotros con estudios, sino que además lo declaran los mismos líderes de empresa. Solo un 13% de los líderes dice que tienen una cantidad de información relevante como para poder caracterizar a sus usuarios o caracterizar al cliente. En definitiva, tenemos una abundante información y una muy baja capacidad de procesamiento. ¿Qué implica tener esta dicotomía en donde hay mucha información pero no la estamos procesando? Bueno, como prestadores de servicios podríamos caer en cosas o situaciones como esta, en donde empezamos a ofrecer soluciones
que no están en concordancia con las necesidades de las personas. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que han recibido algún tipo de mensaje que no tienen nada que ver con su situación personal o preferencias? Y no solamente pasa en este ejemplo, hay ejemplos un poco más burdos. Con un solo dato, nosotros podríamos establecer qué tipo de necesidad la persona tiene y, sin embargo, no somos capaces de mirar ese único dato que es el saldo de cuenta corriente en el caso de que tengamos un servicio de cuenta. Y caemos en estas propuestas que son impersonales y completamente contrarias a las necesidades. Entonces, lo que definimos nosotros es que hoy tener una habilidad para poder usar data para predecir el comportamiento de nuestros clientes es la clave o es lo que nos permite decir si vamos a ser capaces de crecer o no, ¿sí? Entonces, la predicción es una condición necesaria para poder establecer un modelo de crecimiento dentro de nuestra organización. Pero, ¿cómo nos preparamos para este desafío? Porque no se trata solamente de decir, bueno, hay mucha información, ¿cómo tengo que hacerlo? ¿Cómo lo bajamos? Y la idea acá es tratar de simplificar un poco el modelo, porque sabemos que estamos hablando de dos mundos que justo en este evento se están confluyendo por primera vez, que es el mundo tecnológico y el mundo del marketing, pero lo vamos a hacer de una manera que podamos entenderlo todos. Entonces, lo que hacemos nosotros es organizar el manejo de la información en tres pilares claves. El primero tiene que ver con la recolección y la integración de los datos. El segundo tiene que ver con el análisis, ordenamiento y modelamiento de los datos. Y el tercero es cómo activamos aquello que podamos sacar en claro, ¿sí? Con respecto al primero, lo que tenemos que hablar primero es la integridad de los datos. Todos sabemos que los datos son importantes. De hecho, los líderes de marketing, la mayoría, 2/3, dicen que tomar decisiones basadas en datos, por lo general, trae como resultado éxitos en mucha más cantidad que decisiones tomadas en instintos o, como dicen los gringos, gut feeling o de panza. Eso es súper relevante. Y además, por otra parte, la contradicción es que el 81% de esos líderes dicen que ellos no cuentan con la información para poder tomar los datos. Entonces, estamos en esta situación donde, por un lado, declaramos que es clave para tomar decisiones, pero por el otro, no contamos con la información. ¿Y por qué no contamos con la información? Principalmente porque el acceso que le damos a la gente que toma decisiones es información a veces superficial. Es información que ellos mismos son capaces de conseguir porque son parte de sus procesos o porque se los libera porque son fáciles de compartir, porque no están reguladas, no entran dentro de los sistemas de compliance y demás. Pero existe un submundo de información súper relevante para caracterizar al usuario. Hoy en día, todos los puntos de conexión o todos los puntos en donde estamos generando información en nuestras instituciones, de alguna manera ayudan a caracterizar a esta persona. Desde los puntos de venta, sistema de distribución, el call center, canales online, los sistemas de fidelización, el sistema de negocio, core bancario, etcétera, todos de alguna manera tienen en un compartimento información que es relevante para poder definir quién es el usuario, qué le interesa y en qué estadio de vida está con nosotros. Pero claramente todos estos depositarios de información y de recolección están diseminados por toda la organización y tienen un responsable que es el que se encarga de definir el idioma, la frecuencia, la tecnología y las plataformas en donde se van a estar generando. Entonces, por un lado tenemos este primer desafío de entender cómo podemos romper estos hilos para poder capturar la información que podamos capturar, para poder armar esta visión 360 del usuario y juntarlos en un único depositario. La segunda etapa tiene que ver en cómo analizamos y cómo modelamos estos datos. Acá nosotros planteamos que tenemos que hacer un proceso de el Maricondo de los datos. No sé si están familiarizados con Maricondo, pero para los que no, es una experta japonesa que se dedica a organizar y a ordenar lugares y espacios. Y tiene un modelo en donde ella habla del orden en base a la utilidad que le dan
las cosas que se quiere quedar o no. Ella en verdad usa el concepto de la alegría o la felicidad que le dan las cosas. Acá no estamos hablando que vamos a estar viendo los datos y si nos producen placer los tenemos y si no los descartamos. Pero la idea es entender qué dato es útil para nosotros y cuál no, y de esa forma poder hacer un orden de ese universo enorme que tenemos hoy en día. Y para eso nosotros usamos la tecnología. ¿Cómo podemos ordenar estos datos? ¿Cómo los podemos manipular de una forma que hagan sentido? Y acá es donde entra una palabra que no es mágica, pero que está siendo muy usada, casi hasta el hartazgo, que es el aprendizaje de máquina. El aprendizaje de máquina es una de las ramas de la inteligencia artificial. Y por eso arrancábamos la presentación diciendo que la inteligencia artificial es el subyacente de todo esto. El aprendizaje de máquina básicamente lo que permite es identificar patrones de comportamiento dentro de un universo enorme de información. Es decir, yo mostrando una serie de datos múltiples podría distinguir una foto de un perro o de un gato, o podría tratar de evitar confundirme, comerme a mi perro versus comerme unos nuggets de pollo o ponerle un nacho al loro en vez de al guacamole. Entonces, así como podemos hacer estas distinciones en fotos, el aprendizaje de máquina también nos ayuda a nosotros a poder distinguir distintos conceptos que terminan caracterizando el comportamiento de una persona. Y eso se hace justamente analizando mucha información, que es algo que podemos hacer hoy solamente porque tenemos la capacidad para procesar datos infinitos y tenemos la velocidad y además tenemos la eficiencia. Se puede hacer a un costo cada vez menor. Y esto nos sirve no solamente para separar la foto de un perro de un gato, sino que nosotros podríamos identificar las señales que determinan que una persona se quiere dar de baja con nosotros. Es decir, podríamos analizar todas aquellas personas que se dieron de baja de nuestra institución, entender qué patrones de comportamiento tuvieron y aplicar esos patrones en las personas que todavía están con nosotros para predecir cuáles tienen algún grado de probabilidad de darse de baja. Por ejemplo, nosotros sabemos que Pedro fue cliente del Banco Moneda hasta hace poco tiempo y se dio de baja. Y así como Pedro, hubieron varios casos de clientes que se dieron de baja. Y lo que tratamos de hacer es analizar a ver qué pasó con ellos. Y vimos, por ejemplo, señales como que ya no usaban la tarjeta de crédito o la dejaban de usar tan frecuentemente como lo hacían. El saldo promedio que dejaban en las cuentas corrientes caía drásticamente. No hacían compras de moneda extranjera, cosa que hacían con alta frecuencia en todos los meses. No renovaban inversiones y además migraban su cuenta a sueldo. Todas esas señales eran propias de personas que habían dado de baja con el banco o la institución. Usando análisis, usando aprendizaje de máquina, yo podría salir a buscar hoy en todos mis clientes aquellas personas que están teniendo comportamiento parecido y poder decir, bueno, estos clientes son clientes que, por modelos de predicción, caen dentro de una bolsa de comportamiento que me dan una probabilidad de salida o de echar muy alta y con ellos debería tener algún tipo de acción más concreta. El aprendizaje de máquina nos permite hacer eso, no solo para poder hacer bajas de cliente o evaluar potencial baja de cliente, sino muchas cosas más. Y esto, en relación a lo que hablaba Nora, es súper importante entendiendo que hoy en día la gente tiene una predisposición como nunca en la historia a cambiarse de banco. El dato que nos pasó Nora creo que es una de las cifras más altas en lo que es la serie histórica que ellos traquean. Así que es una cosa no menor entender cuáles son las directrices o cuáles son aquellas señales que nos permiten identificar a los clientes. Pero también nos permite, como decía antes, identificar otras cosas. Nos permiten identificar clientes de alto valor, poco valor o ningún valor, no solamente en este minuto, sino a lo largo de la historia, entendiendo en qué etapa del ciclo de vida están. Hay clientes que necesitan madurar su valor a lo largo de mucho tiempo y otros que ya están listos para ser de altísimo valor para nosotros. Un ejemplo es, si nosotros tuviéramos una empresa que vende cruceros internacionales y solamente midiéramos por el precio el valor de nuestros clientes, y sabemos que tenemos un cliente A que compró un crucero de $5.000 y otro B que compró uno de $3.000, el foco seguramente lo pondríamos en el primero. Cuando analizamos las señales adicionales del primer cliente y vemos que es una persona que se está recién metiendo en el mercado laboral y que este viaje lo está haciendo porque se casa, es su luna de miel,
mientras que la otra persona es una persona retirada que compra frecuentemente paquetes turísticos y que eventualmente toma cruceros. Ahí cambia un poco la descripción y la probabilidad de alto valor de cada uno. El primero cae porque lo más probable es que para que nos saque otro crucero debemos esperar 20, 30 años. Y el segundo ya nos está diciendo que por más que ese valor haya sido poco, en el total de las señales nos está anticipando una probabilidad de mucho más valor en el mediano plazo. Entonces, esta es la idea que estamos tratando de entender con los modelos predictivos. El modelo predictivo no es más ni menos que poder analizar estas señales y establecer el tipo de probabilidad que estamos esperando que tengan con respecto al resultado que estamos ofreciendo. Y el tercer punto es el punto de, bueno, ya tenemos la información, sabemos que está diseminada por toda la organización, sabemos que tenemos que empezar a establecer algún tipo de cambio organizacional que nos permita poder integrar esa información y nos permita tener una mirada única. Segundo, tenemos una serie de equipos que están procesando y analizando datos que vienen de esa fuente de información y acá es clave, aprovechando que están los dos mundos juntos, es clave las sinergias de conocimiento. Es importantísimo empezar a hacer un traspaso de conocimiento de lo que es la tecnología básica que se necesita para poder modelar y los requerimientos claves del negocio. Que por muchos años estos dos mundos caminaban en la misma dirección, pero con un grado de separación bastante importante que de alguna manera impedía que de un lado al otro hubiera flujo de entendimiento. Hoy en día es muy necesario que la persona que necesite predecir sepa qué pedir a los equipos que van a estar analizando la información. Es clave ese rol de transparentar y ser súper conscientes de que lo que están pidiendo tiene un valor para el negocio y no es una data por data misma. Y en la tercera etapa, que es la etapa de, bueno, ¿qué hacemos una vez que tenemos esto? Es activamos. ¿Cómo activamos? Bueno, sabiendo cuáles son las necesidades de las personas y cuáles son las personas que quieren cada cosa, empezamos a tener un diálogo o una forma de comunicarnos con ellos de forma mucho más personalizadas. En el ejemplo nuestro, por ejemplo, YouTube tiene un algoritmo que recomienda videos que justamente lo que hace es entender cuáles son las señales que ustedes nos dan a nosotros desde el punto de vista de el tipo de contenido, la ubicación en la que están, el momento del día, el lenguaje en que ven los videos, la duración que tienen los videos, etc. Y en base a eso nosotros empezamos a sugerir videos similares. En este caso parece que la persona necesitaba relajarse, concentrarse y le gustaban los autos. Así que también se puede analizar un poco el perfil de lo que busca la persona. Netflix es otro gran ejemplo de cómo usa modelos predictivos para entender qué es lo próximo que la persona le gustaría o va a tener probabilidad de ver con los videos sugeridos. De vuelta, ellos permanentemente hacen esto no solamente para sugerir videos, sino también para desarrollar contenido. En base al tipo de engagement, en base al tipo de perfiles que ven los distintos contenidos, ellos salen a producir más. Spotify, otro gran jugador que usa un algoritmo de selección y de predicción. Toman muchas señales desde también momentos del día, tipos de música, etcétera, si es para descansar, relajarse o para entrenar, y con esto ofrecen. Pero no solamente son estos jugadores digitales o grandes jugadores digitales. Starbucks hace mucho modelo predictivo. Ellos lanzan permanentemente nuevos cafés y nuevos productos de consumo que los testean justamente con aquellas personas que, en base a la información de consumo, pueden definir si son personas que van a querer o no esos productos y cómo los van a querer, si los van a querer de forma online, si los van a ir a comprar a la tienda donde pasan permanentemente, porque tienen esa información del usuario. Ellos saben el comportamiento que tienen, la frecuencia con la que compran, qué tipos de café compran y por eso saben qué ofrecerle a quién. Sephora es otro gran ejemplo de cómo usa la información de los usuarios. La base de datos de productos comprados que tiene Sephora y de sus clientes es enorme. Ellos saben perfectamente después cómo pueden modelar
los distintos productos que se combinan entre sí. Si, por ejemplo, alguien compró cierto producto de brillos de ojos o de sombras y demás, generalmente va acompañado con otra compra. Y en esos modelos de estimación, ellos saben perfectamente a quién ofrecerle qué producto. Esto, si se fijan, no solamente personaliza el mensaje, sino que además hace eficiente una serie de cosas que, si van marcha atrás, van desde la logística al aprovisionamiento de productos. Es una cadena de valor que mejora en base a la predicción. Y después hay grandes jugadores. Este es un importantísimo retail online muy grande del mundo, que en algunos estudios de McKinsey, si bien estos no son datos que son abiertos por la empresa, pero sí estimados por las consultoras, establecen que hasta el 35% de los ingresos vienen del modelo de productos sugeridos. Este retailer tiene, todos seguramente saben de quién estoy hablando, tiene la capacidad de presentar modelos sugeridos, y esos modelos sugeridos son de alta relevancia para las personas que los ven. Y claramente una gran fuente de ingresos. Sin ir más lejos, Alibaba, todos los 11 del 11, hace lo que llaman el Día del Soltero, que es un gran día de ventas, que ya me perdí cuántos eran los billions que hicieron el año pasado, pero eran más de 20 billions en un solo día de venta. Y ellos establecen que para ese evento son capaces de hacer 6 billones con B larga de sitios web personalizados. La capacidad que tienen es justamente procesan toda la información de compra de sus clientes y les lanza una cantidad de sitios web a cada uno en donde resalta el producto con mayor probabilidad de compra. Y eso se traduce claramente en la cantidad de ventas que tienen y cómo van mejorando año a año. Entonces, en definitiva, el algoritmo de predicción es dar lo que el cliente quiere, pero ¿para qué? Para tener una retribución económica del lado de la oferta. Es decir, nosotros mejorar nuestra propuesta de valor y con eso llevarnos una parte del resultado. En finanzas esto es tal cual. O sea, así como hablamos de café, hablamos de video, hablamos de música, hoy en día nosotros somos capaces de entender, y así lo estoy escuchando de la prensa, o sea, hay muchas instituciones que están declarando que tienen esta capacidad. Ahora hay que ver si efectivamente lo estamos llevando a la práctica y lo sacamos de lo discursivo solamente. Pero ustedes tienen la información de poder decir, bueno, ¿cuál es la próxima persona que va a sacar un plazo fijo conmigo? ¿O qué persona tiene una probabilidad de sacar una tarjeta adicional? ¿O de usarme como monedero virtual o billetera virtual? Esa información ya está. Y hoy en día esa información la tienen en base a los comportamientos que tienen de un gran número de personas que están online. Si es que no pueden acceder a información offline todavía, ya con la información que tienen online es suficiente como para empezar a establecer modelos predictivos básicos. Pero si le pudieran incorporar la información que tienen offline y del negocio, tendrían una herramienta muy potente que, a pesar de las declaraciones que escuchamos en prensa, los pondrían en un grado de ventaja competitiva muy fuerte en comparación con el resto de la industria. Hay algunos jugadores que ya lo hacen, hay algunos ejemplos de pure players que establecen que personas que tienen saldos positivos en sus cuentas corrientes los ayudan a usarlos como inversiones rápidas y decir, bueno, no lo dejes acá, sabemos que no la vas a necesitar porque por lo general tenés un saldo permanentemente positivo, entonces invertilo. O analizando su perfil de consumos, podemos optimizar el tipo de gasto que hacemos. Hoy en día están muy de moda los controladores de gastos y decir, bueno, este mes gastaste tanto en restaurantes, en compras, en expensas, en alquileres, etcétera. Bueno, ¿cómo te puedo ayudar para ir ordenándote los gastos? Es decir, en base a esa información que ya tenemos de consumo, ir haciendo notificaciones que nos permitan darle un valor extra a través de estas push notifications. Y también, obviamente, detecciones de fraude. Es decir, si somos una fuente confiable y hoy en día muchos de nosotros trabajamos con una app nativa que para el usuario del otro lado es una fuente confiable de interconexión con nuestra institución financiera, es hacerles consultas o tener un diálogo fluido para chequear si efectivamente lo que está pasando es lo que la persona hizo. Así de sencillo. Siempre teniendo en cuenta que acá obviamente vamos a tener algunos topes que tienen que ver con regulaciones internas y externas. La idea acá es presentarles lo que podemos hacer con la información que ya tenemos disponible en este minuto. Bueno, ¿y dónde deberíamos activar? Es decir, tenemos, de vuelta, repasando rápido, tenemos la información, la modelamos y sabemos que tenemos que activarla de una forma personal. Bueno, ¿alguien sabe qué es esto?
¿Quién lo dice? ¿Quién se anima? Sí, es un dispositivo que está en el piso para la gente que usa los teléfonos antes de cruzar la calle. Exactamente. Bueno, estos son un sistema de luces LED. Este ejemplo viene de Chile, de la comuna de Las Condes, donde el alcalde hace un par de años empezó a implementarlos en la zona que se llama Sanhattan, que es como la zona financiera de Santiago, porque decía que la imprudencia de los peatones por estar todo el día mirando los celulares estaba aumentando la tasa de accidentes. Entonces, claramente esta señal nos dice por dónde va a venir la activación, dónde creen, a través del celular. Porque si bien desde Google nosotros decimos, bueno, no estamos más en un mundo mobile only, es un mundo de inteligencia artificial only, a pesar de eso, el canal principal que vemos en el mediano plazo va a seguir siendo el dispositivo móvil. Y para eso nosotros tenemos que empezar a ver cómo queremos comunicar todas estas propuestas personalizadas que salen a partir de estas predicciones en este dispositivo. Y esta slide me acompaña, yo creo, hace 2 años. La venimos trayendo, va a cumplir años, así que en cualquier momento le cumplo el feliz cumpleaños, pero es súper relevante porque todavía hay cosas que están acá que no vemos reflejados en la realidad. Por ejemplo, datos que por ahí hoy ya están hasta fuera de contexto, pero el 86% de los argentinos hasta el año pasado que se conectaban al Internet lo hacían a través del dispositivo móvil. Más de la mitad declara que espera que un sitio móvil se cargue en 2 segundos y si se carga en 3 segundos, se retira del sitio. Y como siempre decimos, cuando la persona no está con nosotros, está con alguien más. Y además de eso, el problema es que si se van, es muy difícil hacer que vuelvan. Entonces, no solamente perdemos oportunidades, sino que las perdemos para siempre. Y en última instancia es el análisis de la velocidad promedio del sector bancario. Acá hay algunos jugadores que por ahí queden afuera, de la Argentina, que es de 14 segundos. Cuando ustedes analizan sus cargas de sitio, seguramente dicen, bueno, pero el mío carga más rápido. Bueno, hay algunos trucos como para hacer aparentar que cargamos más rápido. Podemos hacer llamadas de elementos de forma que la persona que está viendo el sitio sienta que ya se cargó, sin embargo, se siente cargado. Entonces, si no somos capaces de aumentar la velocidad de carga, por lo menos hagamos esos trucos. Es tan sencillo como hacer eso. Y si ustedes quieren chequear cómo performan sus sitios y demás, acá les dejo estos 2 links. El primero está en inglés, pero pueden poner la URL del sitio que quieren testear. El de abajo es un poco más largo, así que le pueden sacar una foto. Es para testear el sitio de cada uno de ustedes y lo bueno es que pueden comparar con la competencia o con algún otro ejemplo que ustedes quieran ver. Hace poco en un evento en San Francisco estábamos con un grupo de personas y habían puesto un tótem con los rankings de velocidad de sitio. Y de un lado estaban del 1 al 20, creo, y los 2 primeros estaban Booking, estaba Amazon, los típicos. ¿Alguien se anima a decir cuánto tardaba, por ejemplo, el sitio Booking en cargar? Un número. Un segundo. 0.2. 0.2 segundos. Del otro lado, justo yo me topé con una persona que conocía que trabajaba en hotels.com y estaba literalmente, perdón el vocabulario, a las puteadas, porque su sitio cargaba en 2 segundos. Bueno, de más está decir que acá deberíamos el ranking ajustarlo un poco y tratar de llevarlo a la realidad nuestra. Pero el tema es que en el mundo están permanentemente revisando este tema y es algo que les duele el bolsillo, porque tienen medido claramente cuánto dejan de ganar por cada segundo extra. Siempre hablamos de esta relación, siempre hablamos de la relación, de que por cada segundo que tardamos en cargar nuestro sitio, estamos dejando de ganar muchísima plata. En algún minuto Amazon había valorizado eso en $100 millones por segundo o más. Era una locura. Pero ese es el nivel de importancia que tiene la velocidad de carga del sitio. Entonces, no solamente nos tenemos que enfocar en todo este modelo de predicción, en todo este análisis de datos, sino que no nos tenemos que olvidar en los activos digitales en los cuales vamos a estar haciendo las comunicaciones. Porque podemos tener la mejor predicción del mundo, pero después si no llegamos en el tiempo y forma que queremos, la persona del otro lado nunca va a recibir esa propuesta que está esperando recibir de nosotros. En definitiva, el mensaje que queremos transmitir acá es que hay infinidad de personas dándonos señales permanentemente, no a Google, a ustedes como instituciones.
Ustedes tienen un montón de información de esas personas que les están pidiendo distintos tipos de soluciones y productos, cada una muy personalizada. Y son personas que están acostumbrados a testearlos no solamente contra otras instituciones financieras, sino contra cualquier otra experiencia que hayan vivido. Hoy en día, cuando yo chequeo la aplicación de mi banco, no la comparo con la aplicación de otro banco, la comparo con otras aplicaciones. Hace poco sacamos un estudio en donde hacíamos énfasis en, por ejemplo, ideas como, si yo sé que comprando algo online me puede llegar al día siguiente o a la tarde ese mismo día, ¿por qué el banco me dice que la tarjeta de crédito va a tardar 30 días y me la van a dejar en una sucursal que yo la tengo que ir a buscar? Esas son las cosas que la gente se empieza a preguntar y decir, bueno, no entiendo la relación que hay entre una industria y la otra. Sé que hay regulación de por medio, pero me gustaría dejar en claro si efectivamente es no porque no me lo permite la regulación o es no porque hay una especie de falta de entendimiento de lo que estoy esperando. Porque ¿qué es lo que queremos hacer? Es llegar a esta situación. Una situación donde la persona que tiene saldo negativo en su cuenta tiene un nombre y va a recibir una ayuda concreta para ese problema. Y la persona que tiene saldo positivo también tiene un nombre y va a recibir una propuesta clara. Todo esto remarcando algo que había dicho Mariana hace un rato, que es respetando la legislación, respetando la responsabilidad que tenemos de administrar esta información. Tenemos mucha información de nuestros clientes, entonces tenemos que honrar los temas de privacidad y los temas de conocimiento de usuario. Entonces, hay que ver cómo todo esto se enmarca dentro de las regulaciones locales y además cómo a través de esto nosotros, como líderes de marketing y líderes de tecnología, empezamos a usar esa información para anticipar correctamente y dejar de anticipar con toda esa información cosas tan incorrectas como las que podríamos decir acá. Claramente, las señales nos dicen que no vamos a tener el smartphone que teníamos. Sin embargo, la información estaba y no la supimos analizar. Bueno, con esto cierro el concepto y espero que les haya servido esta bajada. No sé si hay preguntas. Yo les dije al principio, tuve la gracia de poder ver e interactuar con él en su presentación. Yo sí tengo una pregunta. Bueno. Y mis colegas de ambas saben que siempre hago como la cuenta del almacenero y soy muy concreta. Decime, ¿cuáles son las condiciones necesarias para poner en marcha una estrategia como esta? Mirá, en primer lugar, cuando hablamos de la estrategia de predicción, vemos que hay una interacción de múltiples áreas. Hay gente que está encargada de la información, hay gente que está encargada de analizarla, hay gente que está encargada de procesarla y activarla. Entonces, lo que estamos viendo, y es donde vemos la piedra de tope, y por eso podría anticipar que es la condición necesaria, es que la verdadera transformación tiene que venir dada a través de los cambios organizacionales. Hoy en día las organizaciones están armadas de una forma que permiten los hilos. Entonces deberíamos entender cómo podemos reajustar esas organizaciones, el modelo de incentivos para que esos hilos se empiecen a caer, la transferencia de información pase de un lado a otro, que efectivamente las necesidades de negocio calen en el mundo tecnológico y viceversa para poder unificarse. Y producir lo que realmente es la transformación digital. Hoy en día, cuando hablamos de transformación digital, pensamos que es la digitalización de procesos. Pero eso es lo más fácil de hacer. Uno puede llevar a digital un proceso. Ahora, ¿cómo transformamos digitalmente un equipo que está, por un lado, impregnado de éxitos, de muchos éxitos a lo largo de toda la historia, pero por otro lado tiene la presión de que el usuario le está pidiendo otra cosa? Entonces, definitivamente para mí la condición necesaria es ver cómo podemos redefinir la organización para acompañar la transformación digital. Me parece una buena respuesta. Bueno, si no hay más preguntas, lo aplaudimos. Bueno, muchas gracias. Lo agradecemos mucho.